voto de Nazareo. El camino de intercesión del Sr. Owell tomó ahora una precisión nueva y comenzó a ascender de forma extraordinaria. Los casos difíciles por quienes se le llamó a interceder de nuevo eran todos del pueblo y habían estado bajo su influencia personal, pero no conocía al hijo del Sr. Gossett y probablemente nunca lo conocería. No tenía medios para ejercer influencia sobre él, a no ser a través del trono. El Señor le dijo: este será el caso que probará tu intercesión. Era evidente que el Señor había estado preparando a su siervo para lograr una posición mucho más alta de lo que él se había dado cuenta. Por esta razón sería sacado de su trabajo entre los hombres para tratar solamente con Dios. La petición se definió claramente pues la anotaron en una tarjeta, firmada tanto por el Sr. Gossett como por Rees, y ambos retuvieron una copia de dicha tarjeta. El Sr. Owell consideraba esta como una de sus posesiones más valiosas. Al regresar de Londres, como parte de su permanencia, fue llamado a orar de rodillas por 3 horas cada noche, de 6 a 9. Después de haber vuelto de la mina, vio cómo el Señor lo estaba preparando para esto cuando unas pocas semanas antes tuvo que entregar el liderazgo de la misión a su amigo. Ahora el llamado era a dejar de lado todas las actividades espirituales, y ni siquiera podría asistir a las reuniones que se celebraban en la misión. Debía leer toda la Biblia de rodillas, que en realidad era la forma en que siempre lo hacía, y el Espíritu Santo sería su maestro. Me tomó tiempo aprender a estar quieto delante de su presencia, dijo. Había estado tan acostumbrado a predicar, que cuando recibía alguna nueva luz sobre la palabra estaba listo para predicar, aunque en el momento no hubiera a quien predicarle. Tenía que contenerme todo el tiempo. Las condiciones iniciales para la permanencia fueron: 1. Tener 2 comidas al día. 2. Vivir en actitud de oración, lo que implicaba estar sin sombrero. 3. Abandonar todo trabajo exterior en la misión, y no ir a ningún culto. 4. De 6 a 9 cada noche debía orar de rodillas, 2 horas leyendo la palabra, y 1 esperando delante de Dios. Él sabía que había otros lugares de permanencia, pero aún no los conocía. Esta vida era realmente distinta de la que había vivido hasta ahora. Una vida oculta, después de años de actividad. En vez de tener comunión con los cristianos, sería solamente con el Señor. Ni siquiera se le permitió contar a los suyos o a sus amistades que había tenido que entregar la misión a su amigo y que por elección propia había entrado en este sendero de intercesión. Así que se difundió el rumor de que algo lo había desilusionado en su visita a Londres, y lo había hecho abandonar la misión para nunca más asistir a un lugar de adoración. Al principio sentía que no podía obtener de la vida oculta el mismo gozo que tenía en el trabajo activo. Le parecía una gran tragedia el estar recibiendo tanta luz en la palabra y no poder compartirla. Hasta tuvo la idea de que Dios nunca le permitiría predicar de nuevo. Otra desventaja era que en las noches no podía orar con la facilidad que lo hacía en las mañanas. Los acontecimientos del día se quedaban en su mente y al principio se le hacía difícil deshacerse de ellos. Decía: aunque estemos lejos de otros, es muy difícil silenciar las voces del ego. Pero después de un tiempo, el Señor me llevó al lugar donde, al momento en que cenaba a la puerta a las 6 en punto, dejaba el mundo afuera y tenía acceso a la presencia de Dios. Era una comunión perfecta. El Señor le dijo luego que debía estar dispuesto a ser llevado por él a cualquier posición que los profetas o los apóstoles tomaron. Vi cómo fue descargada sobre Ezequiel la iniquidad de la nación, dijo, pero no sentía miedo de ser probado en cuanto a comida como él lo fue. Tampoco temía a Jeremías, pero sí a Isaías. Nunca hubo un profeta como aquel hombre. Fue un hombre de calidad, y uno de los mejores escritores. Vi cómo lo había humillado el Espíritu Santo en el trabajo que lo llamó a hacer. Isaías 20. El único consuelo que tenía era que al comenzar a leer desde Génesis, pasarían como 2 meses antes de llegar a Isaías. Pero mucho antes, encontré algo más a lo que no pude escapar. No había sido probado en el Génesis, pero llegué a número 6, 2 al 6, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo. Durante todo el tiempo de su voto no pasará navaja sobre su cabeza. Será santo, dejará crecer su cabello, no se acercará a persona muerta. El Espíritu Santo me dijo: debes vivir así durante el período de esta intercesión. Si tu padre o madre mueren, no te les acercarás, y por ninguna razón uses navaja. Le dije al Señor que sería mucho mejor morir que hacer esto. Yo tenía 30 años de edad, y era uno de 6 hermanos quienes habían vivido todas unas vidas muy respetables. Sabía que en casa nunca se me permitiría tal cosa. El no usar sombrero era difícil, pero esto era 1000 veces peor. Sabía que todos los que se dejaban crecer la barba se la recortaban por lo menos,
cada semana. Pero un nazareo no puede tocar su cabello o barba. El diablo me susurró: a este ritmo, en 6 meses te llegará a las rodillas y el único lugar para ti será el asilo. No estaría tan mal si te fueras al asilo tú solo. Lo peor será que contigo te llevarás a tus padres. Le dije al Espíritu Santo que no sabía de nadie quien hubiera sido llamado a hacer tal cosa en esta generación y ¿cómo podría hacerlo yo? Pero, como siempre, él insistió en llegar a la verdadera razón para mi falta de voluntad. Las excusas nunca serían válidas para él. Dime la verdad, dijo. ¿Por qué no estás dispuesto a andar como Samuel y Juan el Bautista? Respondí: debido a mis padres. ¿Quieres que les lleve a la tumba o a un asilo? En realidad pensé que esta era mi razón, pero el Señor me dijo: pon a tus padres en la cruz. Cuando yo, la mayor víctima que el mundo jamás ha conocido, colgaba de la cruz, mi madre estaba entre la multitud mirando. Dime la verdadera razón por la cual no estás dispuesto a hacerlo. Entonces le dije: la verdadera razón es el que dirán. Es demasiado para mí, exactamente, y esa es mi razón para que lo hagas. Si no hay mundanalidad en ti, ¿cómo puede influenciarte el mundo? ¿Puede el mundo influenciar un muerto? Serás un nazareo hasta que todo esto sea quitado de ti. También agregó: ¿acaso no es la barba más natural para un hombre que el afeitarse? Tuve que admitir que lo era, pero le dije al Señor: me fue muy difícil llevar vagabundos a casa, pero que yo sea un vagabundo. Sé que mis hermanos no querrán convivir conmigo. Déjame ir a hospedajes. Pero me respondió: no, debes pasarlo en casa. Antes de obtener esta posición debe ser quebrantado todo afecto natural, cada lazo tierno, hasta que las almas de los demás lleguen a ser para ti como las de tus seres queridos. Sabía que tendría que hacerlo, pero necesitaría su ayuda. ¿Cuánto la necesitaba ahora? Tenía unos pocos días de gracia antes de que sus familiares o el mundo exterior notaran la ausencia de la navaja. Debía prepararse para el efecto que causaría sobre ellos. Todo esto estaba sucediendo solamente unas pocas semanas después de las aparentes perspectivas para su vida por medio de la invitación a Londres. El padre del señor Gosset era un amigo personal del rey Eduardo VII, y la visita de Reyes a la casa de Gosset fue todo un acontecimiento para la vida de él. Hubo noticias de ello en el periódico local y Reyes sabía que provenía de su padre. Era absolutamente correcto que la gente viera que una persona con el Espíritu Santo podía estar en compañía tanto con señores de alta sociedad como con vagabundos. Sus padres estaban realmente orgullosos de él, y esperaban que tales puertas se siguieran abriendo. En todos los caminos extraños por los cuales había sido guiado en los meses anteriores, ellos nunca habían dudado de su sinceridad. Su única objeción era que llevaba las cosas demasiado lejos. Pero, ahora, sería su locura suprema. Lo primero que notaron fue que no salía en las noches como de costumbre y pensaron que algo andaba mal en la misión. Luego vieron que no salió de su habitación los domingos. Sus padres se quedaron en vez de ir a la capilla ese día, y él podía oírlos susurrando: ¿qué le ha pasado? ¿Fue decepcionado en su visita a Londres? Finalmente, cuando notaron que no se había afeitado y que estaba pasando todo el tiempo en su habitación, pensaron que había llegado a lo peor. Bebí esa copa hasta el fondo, dijo el señor Owens. Me costó hacer esto a mis padres y ellos habrían hecho cualquier cosa por evitar que yo fuera un fracaso abierto ante los ojos del público. Cuánto deseaba darles una palabra de explicación. Hubiera sido un alivio, pero no. El camino a seguir era: no abrió su boca. Esto fue tan doloroso para mí como mi muerte ante el mundo exterior. Fue una gran muerte. Era el tema de conversación en el pueblo. A la carne no debería ahorrársele dolor en ningún punto. Muchos pensaron que mi apariencia exterior era el resultado del fracaso, pero no podían detectar dónde había fracasado. Hasta mis ropas en ese tiempo eran como para hacer a los míos avergonzarse de mí, porque el Señor me había hecho regalar lo mejor y quedarme solamente con un traje. Durante las 2 primeras semanas no tuve victoria. Ir al trabajo era la experiencia más dolorosa. Cuando caminaba con Will Battery, años antes, la gente volteaba a mirar con asombro y yo me sonrojaba. Yo nunca había visto a un hombre como él sin afeitarse nunca, con el cabello largo, los cordones de los zapatos sueltos. Pensé en aquel entonces: me ruborizo de caminar con él, pero si yo tuviera que tomar su lugar. Había recordado cómo el Salvador tomó su lugar, murió su muerte y puso toda esa desgracia sobre su propia familia terrenal, mientras que yo estaba sensitivo y sonrojado por apenas estar con él. Entonces pensé lo siguiente: algún día tendrás que caminar así,
y ahora estaba teniendo que hacerlo. Si siquiera me ruborizaba cuando pasaba delante de ciertas personas, el espíritu me hacía devolverme y caminar frente a ellos de nuevo. Me vigilaba en cada punto hasta que me torné tan muerto como una persona que realmente ha dejado de existir. Solamente el valor de un alma perdida era lo que me obligaba a hacerlo. La crítica que recibía no era solamente del mundo, pues mucha provenía de gente religiosa. Aseguraban que estaba yendo demasiado lejos. Habían profetizado esta caída y ahora había acontecido. Era la experiencia del Salmo 69, 8. Extraño he sido para mis hermanos, y desconocido para los hijos de mi madre. Y la razón fue dada en el versículo siguiente, porque me consumió el celo de tu casa, y los reproches de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Solamente unos pocos de sus amigos íntimos sabían que era para elección propia que había escogido este camino de intercesión, y que el Espíritu Santo le estaba haciendo pisar el mismo sendero de vergüenza al cual eran arrastrados tantos por el pecado. Muchos pensaban que era como los monjes, que se le había metido en la cabeza una idea ridícula, o que todo esto era el efecto del fracaso y que se había vuelto loco. Solamente podemos imaginarnos lo que esto significaba para la señorita Elizabeth Jones, quien permaneció como su compañera espiritual íntima aunque ya habían abandonado la esperanza de contraer matrimonio. En cierta ocasión, cuando debían encontrarse y ella tuvo inconvenientes para llegar a tiempo, el señor Owell pensó que al fin ella había fallado y no podía aceptar que la siguieran viendo con él, con su barba y cabellos largos y descuidados. Pero ella nunca falló, permaneció firmemente con él a través de todo. Pero si al principio el mundo lo estaba afectando, al final era él quien estaba afectando al mundo. La gente sentía la presencia del Señor con él y así lo decían. Hasta algunos sin fe religiosa se quitaban el sombrero cuando pasaban frente a él en las calles, y un hombre viejo acostumbraba a decir a las gentes: tomen nota de mis palabras, ahí va un Juan Bautista moderno. Hay evidencia del efecto que él ejercía sobre el distrito. Un hombre, quien no le conocía, preguntó al recolector de boletos de tren que dónde vivía el hombre que tenía el Espíritu Santo, y le indicaron cómo encontrar al señor Owens. Su comentario sobre esta prueba fue: en 2 semanas tuve la victoria y me volví muerto a la influencia del mundo. Fue como dijo Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda de Corintios 4, 17. Oh, la gloria de aquella vida interior. Las 3 horas de oración era un tiempo pasado en la gloria. Era el mismo Espíritu Santo iluminando la palabra. Qué perfecta paz me dio el Espíritu y qué amor por las almas perdidas. Hasta entonces temía los escrutinios del Espíritu Santo. Temía los nuevos niveles de permanencia porque nunca podía rechazarlos, y mientras que haya el mínimo miedo, no hay libertad perfecta. La gente puede pensar que no tiene miedo, pero eso es porque nunca han sido probados. Yo pensaba que no temería ir contra el mundo y sus opiniones, y que lo más fácil sería estar muerto al mundo. Este fue el mayor error que pude haber creído. El Señor tenía que ayudarme a cada paso. Era el proceso de santificación donde la naturaleza egoísta y todas sus codicias tienen que ser cambiadas por la naturaleza divina. Romanos 6, 6. Segunda de Pedro 1, 4. Yo disminuía cada día, y él crecía. Cuando pasaba las pruebas, sentía como si estuviera en el mismo cielo, en su gloria. Después de caminar 6 meses como un nazareo, el Señor le dio la seguridad de que la intercesión había sido obtenida y entró en una libertad maravillosa en la presencia de Dios. Inmediatamente fue a decirle a su madre que estaba libre y que podría afeitarse. Ella se sintió tan llena de gozo que lo único que podía decir una y otra vez era: gracias a Dios. En la correspondencia entre él y el señor Gosset durante los meses siguientes, hubo numerosas referencias de ambos a la seguridad en cuanto a su petición. Las únicas indicaciones inmediatas a su respuesta eran que el hijo cambió su forma de vivir, cumplió su término y abandonó el ejército yéndose al Canadá como granjero. No fue sino hasta que pasaron 12 años que el señor Owell recibió la noticia acerca del resultado pleno de la intercesión. Llegó una carta del señor Edgar Faithfull, secretario de la Misión General del África del Sur, escrita el 3 de agosto de 1921, desde Ciudad del Cabo, y decía: mi querido señor Owell, ¿habrá usted oído de la muerte del señor John Gosset, el 12 de marzo pasado, después de estar enfermo durante una semana con pulmonía? Sus últimas palabras fueron: el señor ha venido. El señor Pirouette recibió la noticia del hijo de él, Ralph Gosset, quien nos habla de su propia conversión. Un evangelista había estado teniendo reuniones,
a las cuales fueron él y su esposa. El hombre habló sobre el hijo pródigo, y las palabras volviendo en sí se clavaron en los oídos de Goset. Al día siguiente, cuando estaba arando, estas palabras lo obsesionaron. A los pocos días, él y su esposa se pusieron de pie en la reunión y testificaron: esta es una gran noticia, y sé que estará feliz de saberla. Creo que usted ha pasado tiempo orando en forma definitiva por él, hace años, y puede tener la seguridad de que su oración ha sido respondida. Creo que Ralph Goset está de granjero en algún lugar del Canadá.